Hola, en este vídeo vamos a analizar un tema de enorme relevancia para nuestra actual sociedad digital. Me refiero a los fraudes bancarios que sufren los consumidores y la responsabilidad civil que recae sobre las entidades bancarias. Este análisis no solo nos permitirá entender la complejidad de estos fraudes, sino también ver cómo la ley y la jurisprudencia protegen a los usuarios y regulan a las instituciones financieras. Repasaremos la legislación aplicable, los métodos de fraude más sofisticados y la respuesta que nuestros tribunales dan a los diferentes supuestos de fraude electrónico que sufren los consumidores. Empezamos contextualizando el problema. La ciberdelincuencia no es algo nuevo, pero su crecimiento ha sido exponencial, particularmente desde la crisis sanitaria del año 2020. Un periodo que ha acelerado la digitalización de nuestras vidas y por lo tanto ha abierto nuevas autopistas para los delincuentes. Según datos recientes, las operaciones digitales bancarias han crecido un 11,2% en el año 2024. Según datos del Ministerio del Interior, el fraude bancario ha aumentado un 3% respecto a 2023 y esta tendencia no muestra signos de disminuir, todo lo contrario. Desde el año 2016 hasta la actualidad hemos visto un incremento del 500% en el fraude informático. Las cifras, desde luego, son preocupantes. En los 9 primeros meses del año 2024 se denunciaron un total de 347.000 ciberdelitos, lo cual supone nada menos que un 18,7% de las infracciones penales totales registradas en ese periodo. Son más de un 90% del total de los fraudes denunciados en España, estos ciberdelitos. Geográficamente, Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas más afectadas, lo cual no deja de demostrar una distribución de la ciberdelincuencia que refleja tanto la densidad poblacional como el mayor uso de los servicios digitales en estas zonas de España. A continuación vamos a explicar cuáles son los métodos más comunes que utilizan los delincuentes para cometer esta clase de fraudes bancarios, que en algunos casos son más habituales y sofisticados que el tradicional phishing, quizás el más conocido por todos. Empezando precisamente por el phishing, se trata de un método clásico pero muy efectivo, donde los delincuentes envían correos electrónicos o mensajes que parecen provenir de tu propio banco, redirigiéndonos a sitios web falsos para obtener los datos personales y financieros del cliente. En este caso se suele utilizar, como en otros, una presión psicológica sobre el cliente al que se le dice que tiene que actuar con rapidez, dado que en ese mismo momento se está perpetrando algún tipo de delito o algún tipo de sustracción en su cuenta bancaria. El pharming es un ataque más técnico que manipula el DNS de nuestro dispositivo para redirigirlo a sitios web falsos, sin que sea necesario siquiera interactuar con un enlace, pinchar en un enlace. Los troyanos y los keyloggers son programas maliciosos que se instalan en nuestro ordenador o en nuestro teléfono móvil, capturando cada tecla que presionamos o los datos que hemos introducido en ese sitio web legítimo, en nuestra página web del Banco Real. Por su parte, el phishing es un fraude por voz que consiste en que durante una llamada telefónica se simula ser una entidad de confianza, es decir, nos está llamando nuestro propio banco y nos están solicitando información o confirmar algún dato que supuestamente el banco necesita verificar, rellenar algún dato pendiente y de esa manera la persona, confiando en la identidad de la persona con la que está hablando, pues facilita unos datos que no debería facilitar. El spoofing telefónico se ha convertido en una táctica de fraude cada vez más común, donde los estafadores suplantan el número o el nombre de empresas de confianza, en este caso como pueden ser bancos, o que también lo hacen con empresas de telecomunicaciones o con la compañía de la luz, del gas. Esta suplantación de identidad puede adoptar muchas formas, como por ejemplo correos electrónicos falsos, llamadas de teléfono también, suplantación del DNS o incluso suplantación de la ubicación por página web o del GPS. También tenemos el SIM swapping, que son supuestos en los que los delincuentes toman el control de nuestro teléfono obteniendo acceso a verificadores de 2 factores, el email y luego el SMS, y otros servicios vinculados a este número de teléfono en el que tenemos asociada nuestra cuenta corriente. El shimming es similar al phishing, pero el medio utilizado en este caso es el SMS, el texto, usando este mensaje para engañar al usuario y redirigirle a través de SMS a páginas web fraudulentas que suelen además ser exactamente iguales, clones de la página real de la entidad bancaria.
Por último, encontramos el llamado fraude del CEO, que es una variante bastante ingeniosa, por llamarlo de alguna manera, donde se suplanta la identidad de un ejecutivo para solicitar a la empresa donde trabaja que lleve a cabo de forma rápida una transferencia, porque según se le dice a la empresa estamos ante una necesidad urgente de hacer esa transferencia por parte de la empresa. Estos métodos se han significado utilizando la psicología humana y la tecnología para engañar incluso a los usuarios, la verdad, más cautelosos. Hemos atendido muchas personas que pensaban que ellos jamás podrían caer en este tipo de estafas porque estaban informados, sabían en qué consistían, sabían que debían ser muy cautelosos a la hora de atender llamadas telefónicas o visitar páginas web de enlaces que habían recibido en su teléfono, pero llegado el momento han caído en la trampa y han visto su dinero defraudado. A este respecto, la Agencia Española de Protección de Datos y también otras instituciones como el Banco de España o el Instituto Nacional de Ciberseguridad ofrecen guías y consejos muy útiles para protegernos, como puede ser sospechar de estos mensajes alarmistas, no responder a solicitudes no esperadas de datos personales, eso de que nos llaman del banco y nos dicen que necesitan nuestro DNI porque hay que actualizarlo y si no nos van a bloquear la cuenta, y sobre todo también usar antivirus para detectar estos archivos maliciosos, como pueden ser los troyanos que nos pueden haber instalado en nuestro ordenador o en nuestro teléfono móvil. A este respecto es importante destacar que en el año 2024 el número de estafas a través del teléfono móvil prácticamente cuadriplica las estafas que se han producido a través de un ordenador de sobremesa. El teléfono móvil es el uso habitual que damos todos hoy en día para acceder a cualquier contenido, incluida nuestra entidad bancaria, y hay que tener mucho cuidado con ello. Entrando ahora en el fondo de este vídeo, es decir, en la responsabilidad civil en la que pueden incurrir las entidades bancarias cuando los fondos de sus clientes son indebidamente sustraídos, debemos destacar la vigencia del Real Decreto Ley 19/2018, que es una transposición de la Directiva 2015/2366, que introdujo un régimen de responsabilidad cuasi objetiva. ¿Esto qué significa? Pues quiere decir que las entidades bancarias están obligadas a prevenir y responder por los fraudes que sufren sus clientes, incluso si estos son perpetrados por delincuentes con tecnologías sofisticadas. Eso sí, deberán responder siempre y cuando no hayan implementado las medidas de seguridad adecuadas. El artículo 45 de este Real Decreto Ley 19/2018 obliga a las entidades a devolver el importe de las operaciones no autorizadas de forma inmediata, a menos de que tenga motivos razonables, dice la ley, pensando que el usuario pudo actuar de manera fraudulenta o a través de una negligencia grave. Si bien este cambio legislativo es muy significativo, dado que traslada la carga de la prueba a la entidad bancaria a la hora de demostrar que cumplió con sus obligaciones de seguridad, lo cierto es que esta indefinición de este concepto de motivos razonables está provocando que en la práctica muchas entidades bancarias se nieguen a devolver de forma inmediata el dinero sustraído, alegando toda suerte de circunstancias para justificar esta falta de devolución del dinero al cliente, atribuyéndole o bien que él forma parte del fraude o bien que actuó de una forma tan negligente que la entidad bancaria se debe oponer al pago. Estas previsiones legales fijan un riguroso régimen de responsabilidad ante disposiciones no autorizadas, que solo decaen, como digo, en el caso en el que se demuestre que el propio cliente actuó de forma fraudulenta o de forma muy negligente. Se trata de un régimen inspirado, según explica nuestra jurisprudencia, en la idea de que los beneficios que comporta, tanto para el tráfico económico como sobre todo para la propia entidad bancaria, el avance de la tecnología a la hora de realizar todo tipo de pagos y de gestiones bancarias, debe estar justamente compensado en la protección reforzada de la persona que los emplea, es decir, de los consumidores, y que se está viendo expuesto a este tipo de actuaciones fraudulentas que antes del uso generalizado e impuesto por parte de las entidades bancarias de los medios digitales, desde luego no tenía que sufrir y ni siquiera pensaba que jamás tuviera que acceder de una manera digital a su dinero o a su cuenta corriente. A este respecto, el consentimiento para las operaciones de pago es otro pilar fundamental en estos casos. El artículo 36 de este Real Decreto Ley declara que ninguna operación de pago puede ser considerada como autorizada sin el consentimiento del usuario. Aquí entra en juego la autenticación reforzada, es decir, una obligación de las entidades bancarias de implementar un sistema de doble verificación para asegurar que todo usuario autorizado puede ejecutar las operaciones. La ausencia de tales sistemas puede hacer a la entidad bancaria responsable de cualquier fraude.
Pero en la práctica, de nuevo, encontramos situaciones en donde la entidad bancaria señala que según sus registros sí consta que el cliente ha llevado a cabo esa doble verificación, si bien en realidad tales registros solo reflejan la conducta fraudulenta llevada a cabo por los delincuentes. Es de nuevo un juzgado el que debe valorar toda la prueba y entender si tales registros que aporta la entidad financiera son o no fiables a la hora de acreditar que se han cumplido con la diligencia que se le exige a la entidad bancaria y que ha puesto a disposición todos los medios necesarios para que no se produzcan este tipo de disposiciones fraudulentas. Este régimen de responsabilidad civil que se regula en la Ley de Servicios de Pago establece, como digo, un sistema detallado de responsabilidades y evidencias. Como hemos visto, se exige que la entidad bancaria demuestre que la operación no autorizada fue autenticada correctamente a través de dos medios, y el artículo 45 va aún más allá y obliga a la restitución inmediata de las cantidades defraudadas, como hemos visto, aunque, como digo, esto en la práctica no está ocurriendo y es lo que está generando la mayor litigiosidad en los últimos años relacionada con este tipo de fraudes informáticos. La jurisprudencia ha reforzado esta responsabilidad, como sucede en el caso resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de la sección 14ª, la número 81/2023, donde se argumenta que la responsabilidad del banco es casi objetiva, subrayando la necesidad de que el banco acredite haber establecido unos sistemas de seguridad robustos. A este respecto es importante destacar que las cláusulas que intentan exonerar a las entidades bancarias de su responsabilidad civil frente a consumidores o pequeñas empresas son consideradas abusivas por el derecho español. Lo digo porque es habitual encontrar en los contratos cláusulas en donde se indica que el banco no tendrá ninguna responsabilidad de este tipo de situaciones y como indico se consideran cláusulas abusivas. La sentencia del Tribunal Supremo 792/2009 y la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, muy interesante, 74/2023, son ejemplos claros de cómo la justicia española ha defendido la protección del consumidor, declarando nulas este tipo de cláusulas. Para terminar, resulta interesante dedicar nuestra atención a examinar unos cuantos casos reales, muy recientes, resueltos por nuestros tribunales de justicia, porque de esta manera vemos cómo, afortunadamente, nuestra jurisprudencia, nuestros tribunales están defendiendo los derechos de los consumidores. Por ejemplo, podemos citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, de la sección sexta, de 28 de mayo de 2024, que resuelve un caso donde una cliente fue víctima de un SMS fraudulento que le dirigió a una página web espejo, llevándose a cabo las transferencias no autorizadas. El tribunal, en este caso, declaró responsable a la entidad bancaria. También otra sentencia de Asturias, de la Audiencia Provincial de Oviedo, sección quinta, de 22 de junio de 2023. Aquí se discutió que confiar en un SMS legítimo no constituye negligencia grave, exonerando al consumidor de las responsabilidades que el banco le atribuía a la hora de haber sufrido estas disposiciones fraudulentas en su cuenta corriente. También una sentencia reciente del Juzgado de Primera Instancia 4 de Gijón, de fecha 22 de julio, resuelve un caso de un cliente que fue engañado por también haber recibido un enlace, un SMS, con un enlace, y el juez considera que el sistema del SMS no es fiable, condenando al banco a pagar a su cliente nada menos que 40.000 euros por no haber implementado las medidas de seguridad adecuadas. La sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, de 9 de mayo de 2024, establece que la carga de la prueba es de la entidad bancaria, la que debe demostrar que estableció todas las medidas de seguridad necesarias y que no fue el cliente, y que fue el cliente o la negligencia de la negligencia grave, la que provocó la sustracción del dinero. Y a este respecto dice que no se puede responsabilizar al cliente de no revisar regularmente el histórico de los movimientos de su cuenta, ya que ni legal ni contractualmente está obligado a ello. Atribuir al cliente la responsabilidad de no haber revisado los movimientos de su cuenta suele ser una de las objeciones habituales que las entidades financieras suelen utilizar para denegar la devolución del dinero a los clientes. Estos casos nos permiten ver cómo se aplica en la práctica la ley, mostrando tanto la protección al consumidor como la exigencia de la debida diligencia a las entidades financieras. Les agradezco profundamente la atención prestada a este análisis, les invito a mantenerse informados, a ser diligentes con sus datos personales y financieros y a exigir siempre la máxima seguridad de sus operaciones bancarias y a sus bancos. La batalla contra el fraude es colectiva y cada uno de nosotros debe jugar un papel protagonista. Muchas gracias.